El rey Arturo fue un gran héroe romántico. Criado por el mago Merlín, se encontró con una diosa en un lago. Arrancó una espada de una roca. Se casó con la hermosa Ginebra y consiguió multitud de victorias en sus batallas. El rey Arturo de las pantallas vivió en la Edad Media, época de caballeros que comenzó en el siglo XII y duró 300 años. Fue un rey inglés de principio a fin y gobernó desde Camelot con sus caballeros de la mesa redonda. Pero eso es solo una fantasía y nada tiene que ver con el rey Arturo original. Para encontrar al verdadero hombre, debemos retroceder hasta la antigua Britania de la época oscura. Solo así podremos entender la verdadera historia de este rey legendario. Este programa es un viaje atrás en el tiempo, en busca del héroe de carne y hueso que hay detrás del mito. El rey Arturo. La leyenda del rey Arturo se popularizó por primera vez en una crónica del siglo XII llamada Historia de los Reyes de Britania, de Godofredo de Monmouth, un clérigo galés. Seguramente estaba basada en los cuentos populares que habían circulado de boca en boca durante 700 años. A él le llegaron desde el siglo V, la época oscura, época en la que debió vivir el rey Arturo. Demasiado tiempo para que la historia pueda confundirse y exagerarse. Si Godofredo de Monmouth escribió sobre un verdadero rey del siglo V, entonces la imagen general que tenemos de un Arturo medieval es errónea. Debemos empezar de nuevo. Abandonar el mundo de los castillos de piedra medievales y penetrar en la misteriosa época oscura. Además, en el siglo V todavía no existía Inglaterra. Así que el rey Arturo no pudo ser un rey inglés. Esto era Britania, y la única gente que vivía aquí eran los britanos. Unos celtas que algún día se convertirían en irlandeses, galeses y escoceses. Y como rey de la época oscura, Arturo hubiera sido menos refinado que el rey Arturo medieval. Por supuesto, no hubiera llevado una brillante armadura, ya que en el siglo V no existían. Seguramente tendría un aspecto sucio. Pero creo que es una buena idea intentar ver al rey Arturo, si alguna vez existió, como lo que era. Un jefe militar británico que reorganizó a sus hombres contra una amenaza exterior. Seguramente era un poco desagradable, como la mayoría de los jefes militares. Pero ¿podemos creer a Godofredo de Monmouth? ¿Basó su historia en un verdadero rey de la época oscura? En el siglo V, Britania era una tierra agitada. El Imperio Romano se derrumbaba y sus legiones habían abandonado sus puestos tras 300 años de ocupación. Cuando los romanos se marcharon, los britanos se vieron bajo la amenaza de los anglosajones, unos germanos que acababan de emigrar del norte de Europa. La isla llamada Britania era un campo de batalla. Celtas britanos contra anglosajones. Poco a poco, los anglosajones fueron abriéndose camino a través de las tierras británicas, ganando control sobre los britanos nativos a medida que avanzaban hacia el oeste. Entonces algo o alguien detuvo su trayectoria. ¿Pudo haber sido un verdadero rey guerrero del siglo V? Existen evidencias de ello en una colina a las afueras de Salisbury, en Wiltshire, al sur de Inglaterra. Esto fue un cementerio anglosajón. Según John Hines, un arqueólogo de la Universidad de Cardiff,
Las tumbas son la mejor manera de descubrir hasta dónde avanzaron los anglosajones, ya que sus costumbres a la hora de enterrar son muy características. La fila de tumbas se dirige hacia el oeste, hasta que se detiene de repente. Algo los detuvo, una línea en la tierra que detuvo el ataque anglosajón. Llega hasta las afueras de Salisbury, lo que sugiere que en ese punto los anglosajones habían llegado a una especie de límite, una especie de línea geográfica que no pudieron atravesar. Alguien, de alguna manera, consiguió que estos invasores se rindieran. Pero, ¿quién inspiró y dirigió la resistencia? ¿Quién salvó a los britanos? Si la leyenda del rey Arturo nunca se hubiera escrito, habría que inventarse una para que ese período y su arqueología tuvieran sentido. La cuestión no es que existiera un líder guerrero, sino que si pudo la vida de este héroe de la época oscura ser la verdadera historia en la que se basó la fabulosa leyenda del rey Arturo. Para descubrirlo, empezamos desde el principio de la historia de Monmouth. En la costa norte del condado británico de Cornwall está Tintagel, donde nació Arturo. Su vida es tan fantástica como su nacimiento. Su historia comienza cerca, en el castillo del duque de Cornwall y su hermosa esposa, Igraine. Igraine sentía pasión por otro noble, Uther Pendragon. El sentimiento era claramente mutuo. El duque creyó que debía actuar para salvar su matrimonio, así que encerró a Igraine en su residencia de verano. El celoso duque envió a su esposa a la segura fortaleza de Tintagel, creyendo que eso la detendría, a ella y a Uther Pendragon, de consumar su amor. Pero Uther Pendragon, según cuenta la historia de Godofredo, pidió a un hechicero que le hiciera parecerse al duque para poder así entrar en la fortaleza con facilidad. Ese hechicero era el mago Merlín. Merlín accedió a la petición de Pendragon con la condición de que cualquier hijo nacido de su unión se le entregara a él. Uther accedió. Una noche, disfrazado como el duque de Cornwall, Uther Pendragon entró en Tintagel y sedujo a Igraine. Y nació Arturo. A primera vista, la leyenda no tiene una base histórica. Estas ruinas de aquí pertenecieron a un castillo medieval construido después de que Godofredo escribiera la leyenda. ¿Por qué entonces situaría aquí el lugar de nacimiento de Arturo? Tal vez sabía que Tintagel era una residencia real en la época oscura, y extraordinariamente existen pruebas de que así lo era. En 1998, unos arqueólogos excavaron en estos restos cerca de las ruinas principales. Chris Snyder, arqueólogo de la Universidad de Marymount, siguió de cerca las excavaciones. Durante recientes excavaciones se descubrió una pizarra utilizada como tapa de desagüe. Originalmente formaba parte de otra estructura y cuando le dieron la vuelta encontraron esta maravillosa inscripción, una gran noticia para historiadores y arqueólogos estudiosos del siglo V y VI. Estaban emocionados porque la inscripción estaba escrita en latín del siglo V. Eso significaba que Tintagel estuvo ocupada durante la época oscura, época en la que, según Godofredo, vivió Arturo. ¿Pero realmente nació aquí un futuro rey guerrero? La pizarra en latín es una pista reveladora. En la época oscura muy pocos sabían escribir. Los únicos que lo hacían eran los que vivían en los monasterios o palacios. Al principio, la lejanía de Tintagel sugirió un monasterio.
Pero la arqueología demostró que no era un monasterio, era un palacio, a juzgar por los montantes.